Bienvenidos a este espacio de reflexión, de exploración interna, y de acertijos. El día de hoy les traigo una historia clásica del canal. Una de mis favoritas. Pero claro, no es la misma que algunos de ustedes escucharon. Es la versión nueva, remasterizada, y en esta ocasión, con un nuevo final, asombroso. Espero que la disfruten. Quiero dedicar este relato y todo lo que salga de mi mente en ruinas, a mis asombrosos patrocinadores. Anzu 361. Archeron, Byron Rugel, Christian, Delec Ramos, El Kiwi es bien, Elvin de Pagón, Enrique Espinoza, Esteban, James Kirisame, Javi Fernández, Joel Marcelo, Jonathan Torres, Jorge Aguilar, Kim Gaming, Luis Miguel, Marvin Landaverde, Rodolfo Agrián, Sam Walker, Santiago Ramírez, Shadi, Valentín Villanueva, Vladimir Merel, y Yamilet Perdomo. Y si tú aún no apoyas al canal, no esperes más. Con solo $1, ayudas a que continúe compartiéndoles los mejores relatos, increíbles giros de tuerca, y personajes diversos y siempre asombrosos. Y ahora sí, no les quito más el tiempo, y sin más dilaciones, los dejo con... Puertas. Un portazo en la esquina de mi cuadra me avisó que los niños habían llegado. Debían caminar una cuadra por las pedanterías de su padrastro, quien me detesta. Este triste ejemplar de obsolescencia moral, además de poner en mi contra mi ex esposa, alimenta un vacío en los sentimientos de mis hijos, con demostraciones rancias de un cariño material. Fui demasiado infiel con mi ex esposa, lo acepto, pero vamos, la monogamia es la cosa más antinatural, desde el vegetarianismo, o los cigarrillos mentolados. Nunca he pasado tanto tiempo con mis hijos, ni siquiera cuando vivíamos en la misma casa, y ahora debo cuidarlos una semana entera. Carajo. Esperen, olvidé decirles que los amo. Pero pienso que el amor no está condicionado por la pertenencia, y yo solo le pertenezco a mi arte. Los chicos entraron y me regalaron un pálido abrazo. Incluso el más pequeño, de 5 años, parecía más indiferente que un viejo ante una comedia romántica. Anímense, les dije. Podremos pasar un buen fin de semana. Prometo llevarlos a pasear por el bosque, o a los juegos de la comida chatarra. Yo paso, exclamó mi hija. A sus 13 años parecía ajena a toda la especie humana. Era como si se estuviese alargando, y llenando de pústulas, para convertirse en un extraterrestre. Aguafiestas, protesté, indicándoles dónde iban a dormir. Mi hijo menor subió corriendo las escaleras, y se quedó mirando las pinturas que tenía colgadas. «Están geniales», exclamó. Eran pinturas que había hecho para mi colección personal. Escenas oníricas robadas de mis pesadillas. Muchas de ellas de una cargada crítica social. Símbolos que un niño no puede comprender, pero que mi hijo encuentra entretenidos, como un mundo de fantasía imposible. Mi hija pasó de largo y se acomodó en su alcoba. Creo que su falta de genética artística la hace todavía más extraña y ajena a mí. «Te compré algo», le dije a mi hijo, corriendo a buscar unos pinceles de todas las formas y tamaños, que guardaba en un morral muy grande. «Me encantan», exclamó mi pequeño, con una sonrisa que solo este tipo de regalos podría lograr. «Los probaré después de comer», dijo acariciando las cerdas de los pinceles. «Muy bien. Pero ya sabes que las paredes no se pintan», dije tratando de contener su emoción. Él aceptó aquel sencillo contrato, y yo dejé que se familiarizaran de nuevo con la casa. A decir verdad, me alegraba escucharlos conversar, y andar por ahí. Pero lo que más necesitaba era estar solo, así que me fui a mi pequeño despacho que puedo cerrar con llave, y descansé un momento de ellos. La energía que se requiere para socializar, incluso con tu familia, es excesiva. Me tumbé en mi silla y me puse a revisar unas fotos. Esta actividad tan simple me suele relajar cuando me siento agobiado. Miré unas imágenes de cuando mis hijos eran bebés. Sin duda mis hijos eran más adorables cuando no sabían hablar, cuando eran un paquete de promesas sin abrir. No me malinterpreten, los adoro, pero ahora cada vez más, definen quiénes son.
Y eso es aterrador. Mi hijo adquirió mis dotes artísticos, y mi hija parece estar cayendo cada vez más en los profundos abismos de la negligencia sádica de su madre. Una foto se soltó del álbum. La recogí. Era vieja, y estaba amarilla. Era humillante por varias razones. Sentí vergüenza de tenerla ahí, donde alguien más podría verla, donde mis hijos podrían encontrarla. Así que lo devolví al pequeño álbum, y la metí en mi cajón, cerrándolo después con llave. Quizás debería deshacerme de ella, pero no puedo, les juro, lo he intentado siempre. Era una foto mía. Me encuentro de pie junto a un árbol. Tan delgado, y tan pobre. Escarnecido por el descuido de mis padres. Cerré mis pensamientos, al mismo tiempo que mi álbum, me puse los audífonos sin música, solo para que bloquearan el ruido, y me dormí por un momento. Fuertes golpes en la puerta de mi despacho me despertaron de súbito. Me limpié la saliva del rostro, y miré instintivamente el reloj en el escritorio. Eran las 2 de la tarde. ¿Qué es lo que pasa, niños? Les pregunté abriendo la puerta y tallándome los ojos. Tenemos hambre. Reclamó mi hija, ¿pensabas dejarnos morir de hambre? Vaya padre. Protestó, alarmista como siempre. ¿Su mamá no les enseñó a cocinar? Les pregunté buscando algo en mis bolsillos. No tienes nada en tu despensa. Respondió ella. No, claro que no. ¿Qué les gustaría comer? Cualquier cosa que no sea cocinada por ti. Respondió mi hija. Vamos. El veneno es veneno, sin importar quién lo sirva. Le dije guiñándole un ojo. ¿Qué significa eso? Preguntó mi hijo. No quise explicarle. Le sería difícil a un pequeño de 5 años, entender lo triste de la situación actual de la industria alimenticia. Después de hacer un consenso, terminamos ordenando una pizza. Alimento que ha unido a su alrededor a las familias, desde tiempos ancestrales. Debía ponerme a trabajar, así que les dije que ellos podían hacer lo que quisieran con su tiempo libre. Excepto ver televisión, pues no tenía ninguna en casa. Mi hijo respondió que me acompañaría a pintar, y mi niña dijo que daría la vuelta por el pueblo. ¿Dar la vuelta por el pueblo? Pensé, cielos, esta niña sí que es un ser extraterrestre. No me sentí con la autoridad suficiente para negarle el permiso. Solo le pedí que tuviera cuidado, y la dejé ir. Es una zona urbana y tranquila, llena de gente que te da limosnas emocionales, como saludos, y preguntas personales de bien medida banalidad. Mi hijo se puso a garabatear 1000 desastres en unas hojas blancas, que guardaba para tal propósito. Y yo comencé a escribir mensajes encriptados en color, forma, y textura. Terminé de pintar un paisaje solitario, un paraje de la nada, con grandes rocas grises, y una cabaña en medio de la bruma. No era tétrico, solo una certera representación de la vida moderna. Aprovechando que me tomé un descanso, sentado sobre el sofá, admirando lo que había pintado, mi hijo me mostró los coloridos monstruos que había dibujado. Y al tiempo me explicó, cuál científico de sueños, los asombrosos poderes y habilidades que tenían. Tienes talento, pequeño, le dije acariciando su cabeza. A veces lo sentía como una mascota entrenada, pero al chico de verdad le gustaba dibujar. Llenar sus trazos de 1000 colores que sacaba de su infantil paleta de acuarela. Mi padre, en otra época, me había obligado a ejercer esta bella profesión, como si fuera parte de un espectáculo de fenómenos. Tenía un puestecito miserable en un parque de la localidad, y me hacía retratar a toda clase de personas, cobrando una comisión que apenas nos daba para comer, pero que a él le pagaban grandes borracheras, que un día por fin lo mataron. Celebré ese día. No su muerte, sino ya no tener que matarme los dedos dibujando las repugnantes sonrisas de gente más feliz que yo. Poco después entendí que esa esclavitud no me la había impuesto mi nefasto padre, venía con mi sangre. Como una correa que me unía, de una manera trágica y divina, con el Creador. Puedes irte a jugar, ¿sabes? No necesitas dibujar todo el día para que yo te ponga atención, o te quiera, le dije a mi hijo dándole un beso en la cabeza. Tratando de no ver a mi padre reflejado en mí. Pero mi muchacho dijo que no le interesaban los juegos.
No había duda, esta correa de castigo había pasado una generación más. A eso de las 6 de la tarde, le dije que nos tomásemos un descanso. Él había dibujado más de 60 monstruos, y ya casi se terminaba el centenar de hojas que le había dado. Cada uno contaba con una detallada descripción, en donde detallaba dilogía y morfología de los mismos. Es un pequeño con una imaginación extensa. Quizás podría ser también escritor de ficción. Él no aceptó tomarse un respiro, y se quedó trabajando. Ojalá yo tuviera su empeño y energía. Preocupado porque mi hija no llegaba, le telefoné a su móvil, como suelen hacer mis primos. Padres mucho más convencionales que yo. Iré en un minuto, respondió entre risas. No me gustaron todas las voces que escuché en el fondo, pero bueno, al menos estaba bien. Aquel niño me estaba atormentando. No mi hijo, sino el niño de la foto. Recordé su ropa sucia y rota, y sus pies descalzos y sucios. Sentí una náusea al mirar en el cielo, aquel recuerdo. Bajé la cabeza y al ver mis lustrosos zapatos de marca, sonreí. Quizá el materialismo no nos hace mejores personas, pero nos ayuda a preocuparnos por otro tipo de vacíos. Tal vez sea por eso que el tonto padrastro de mis hijos los llena de regalos. Él está muerto de otra manera, muy diferente a la mía. Pero es que el dinero siempre nos rescata de otros abismos mucho más profundos. Yacimientos de amargura y terror. Prendí mi computadora y miré unos cuantos vídeos de paternidad en YouTube. Quizás podría aprender en unos pocos minutos lo que no he podido adquirir con los años. Los hijos llegan más rápido que el instinto paternal, y dar a luz al segundo requiere de más que el simple acto carnal. Me llenaron de consejos evidentes, y un método de recompensas, que me hizo sentir que en lugar de criar hijos, estaba dirigiendo a una manada de Boy Scouts. Pasó una hora más y mi hija no llegaba. Cuando cerré mi computadora, un silencio profundo fue interrumpido por una risita animosa. Una melódica carcajada de niño. Era Julián, mi pequeño de 5 años. Caminé de puntillas hasta poder asomarme a mi estudio, donde lo había dejado dibujando, para poder ver qué era lo que le hacía tanta gracia. Lo vi parado enfrente de mi pintura, con una sonrisa en el rostro. Demasiado entretenido con lo que había plasmado ahí. Reía a momentos, y se quedaba muy atento a otros. «Julián», exclamé, llamando su atención. Él se dio la vuelta notablemente sorprendido, y se salió del cuarto sin decirme nada. Fue muy extraño. Mi hija llegó cuando estaba bajando la escalera. Vi que se despedía de unos chicos, antes de cerrar la puerta. «¿Qué tanto hacías?», le pregunté, todavía atónito por lo que había pasado con su hermano. «Nada. Encontré amigos», respondió ella con tranquilidad, subiendo las escaleras hacia su cuarto. «Felicidades», le grité. «En todo el tiempo que llevo viviendo aquí, nunca he podido encontrar tan exóticos especímenes». Ella no se detuvo. «No sé si preocuparme por esto. Si es un comportamiento humano normal, eso de buscar relacionarse con tantas personas. Lo cierto es que tengo que pedirle después que me presente a sus amigos. Uno escucha muchas cosas aterradoras hoy en día». Esa noche di vueltas en la cama, no podía dormir. Estaba intranquilo por algo. Quizá por la presencia de mis hijos. O por la presencia de mi paternidad, que había estado evitando los últimos 13 años. Me levanté, y bajé a respirar el aire fresco del jardín. La misma risita de mi hijo me hizo quedarme muy quieto. Caminé terminando de descifrar aquel ruido a esa hora. Ahí estaba él, de nuevo mirando el cuadro que recién había pintado. Ya antes había mostrado interés por mis obras, pero nunca una curiosidad que lo levantara a las 3 de la mañana, y lo mantuviera de pie junto al lienzo, sonriendo. «Julián». Volví a llamarlo. Mi hijo se dio la vuelta, y dijo que le gustaba mi pintura. Que era misteriosa. Enseguida salió de ahí nervioso, y se fue a su cuarto.
Si era misteriosa, ¿por qué lo hacía reír de esa manera? Pensé, teniendo un escalofrío por lo helado de la hora, y por aquella situación tan bizarra. A la mañana siguiente me tocaba recibir a una compradora. Venía a llevarse una obra que ya había terminado de pagar meses atrás. Retrasé la entrega por mi falta de interés en aquel proyecto, pero sobre todo, para aguijonear más el suyo. Era una mujer de buen estrato social, que venía acompañada de su propio curador de arte. Un hombre calvo, alto, y de expresión embustera. Cuando llegaron, los guié hacia mi estudio, un cuarto muy grande lleno de trevejos, y artículos de pintura. Con un penetrante olor a solvente, y laca. El calvo se cubrió la nariz con un pañuelo, e hizo un par de muecas. La mujer estaba fascinada de ver dónde ocurría la magia. Caminaba tomada de mi brazo, lo cual incomodó a mi hija, que en un arranque de celos, dijo que tenía que ir a ver a sus amigos. «Corre», le dije, preocupado ahora por venderle a esta dama de sociedad el nuevo cuadro que había pintado, además de entregarle el que ya me había pagado. Terminé muy a propósito aquel cuadro, el día anterior, y lo había dejado ahí, a la vista, para poder encajárselo. «¿Y esa pintura?», preguntó la mujer, señalando mi cuadro de la cabaña en la nada. «Es un nuevo proyecto en el que estuve trabajando casi 2 años». Respondí, como sin darle importancia, buscando su pintura. «Aquí tiene, madame», dije entregándole el retrato que me había hecho pintar. El curador de arte lo inspeccionó, luego de ponerse unos guantes blancos, y usando un ridículo monóculo. «Tiene colores rosa, coral, pimienta, y soya. Usa líneas fuertes, y contrapone los planos. Todo lo cual está en tendencia», informó. Sí. «Súbelo al auto», dijo la mujer a su curador. «¿Ya ha vendido esta obra, maestro?», me preguntó, realmente fascinada por mi pintura. «No. Es una obra que he pintado para mí mismo», respondí acariciando la cabeza de mi hijo, que había entrado momentos antes, y estaba a mi lado. «Esta es una obra maestra, transmite tantas emociones con tan poco contenido. Es como escuchar el silencio», exclamó la mujer. Ciertamente apretaba el alma, era una pintura llena de nostalgia. La cabaña sola en la nada, y la niebla que la abrazaba, espesa, que se alzaba entre las majestuosas piedras blancas. «Me lo llevo», exclamó la mujer, sacando su cartera del bolso. Tocaba hacerme el difícil. «Lo lamento mucho, esta obra la he pintado exclusivamente para mí. Pero, cualquier otra pintura que desee adquirir está a su disposición». «No me entiende», exclamó ella sacando su chequera, y escribiendo un número astronómico. «Me llevaré este cuadro hoy mismo». «Más que su dinero», dije guardándome cheque. «Me impresiona su determinación, y reconocimiento. Espero que le dé un lugar preponderante en su hogar». La mujer ordenó a su curador que cargara también con ese cuadro. Pero entonces, mi hijo se interpuso. Corrió hasta donde estaba colgada mi pintura y no dejó que la tocaran. Hizo un berrinche como los que él jamás había hecho en la vida. «Cálmate», le dije tratando de quitarlo de ahí, sin verme como un mal padre. «Este cuadro me gusta mucho, y no quiero que se lo lleven», exclamó mi hijo sin moverse un centímetro. La mujer sonrió, y me pidió que conservara el cheque. Que ella se llevaría el cuadro después. La reacción de mi hijo, realmente me había dejado sin palabras. Cuando la señora Thunberg se fue, mi hijo se disculpó. Pero me pidió por favor que no le diera la pintura a nadie. «¿Por qué te interesa tanto?», le pregunté. Él no respondió, solo miró al suelo. Luego de un par de minutos, levantó la carita, aun con lágrimas en los ojos, y dijo: «¿No le has puesto puerta a la cabaña?». «En efecto», le dije. «Es un símbolo». «Pues debería tener una puerta, no un símbolo», argumentó. Tenía lógica. Quizá para su mente infantil, era inconcebible dibujar una casita sin puertas. Le removí el cabello, y le dije que por ahora nadie se llevaría el cuadro, pero que tarde o temprano, habría que entregárselo a la señora Thunberg, porque ya nos había pagado por él. Mi hijo no quedó muy conforme, y yo tampoco.
No sabía si sentirme halagado porque le gustase tanto mi obra, o sentir cierta intranquilidad por aquella bizarra reacción de mi hijo. Un poco más tarde, como a eso de las 3, llegó mi hija. Pero llegó acompañada de su nuevo amigo. Parece que la misión en la vida de los hijos, es presentar nuevos retos en la vida de sus padres. Hola. Le dije secamente al muchacho, estrechando su mano. Era bien parecido, aunque algo femenino. Me inquietaba su largo cabello negro, y sobre todo, aquellos tatuajes en su cuello y brazos. Seguramente los llevaba también en partes que uno no podía ver. ¿Platicas con él, o lo lees? Le dije a mi hija en tono de burla. No pude evitarlo. Ella hizo una mueca. Por favor, papá, cállate. Dijo y subió las escaleras acompañada de ese chico, no mayor de 15 años. Mi hijo pequeño fue tras ellos. Lo cual me parecía apropiado, él podría vigilar que no hiciesen nada demasiado íntimo. Me puse a revisar mis álbumes de fotos, mientras escuchaba un poco de jazz. Lo sé, es estúpido y desordenado, pero a veces era eso lo que necesitaba. Las fotos del pasado tienen la habilidad de guardar no solo imágenes, sino olores, sonidos, y sensaciones. Con cada una iba reviviendo recuerdos que a veces quedan bloqueados en el inconsciente. Me topé de nuevo con aquella foto amarillenta, vieja, y desgastada. Aquel niño parecía mirarme. Recordé ese día, habíamos ido a un bonito parque, donde las familias iban a hacer días de campo, y mi padre me mandaba a pedirles limosna. Tenía 5 años, la edad que tiene mi hijo ahora. La familia a la que le fui a pedir dinero me tomó esa foto, parado frente a un árbol seco y grande, y luego me la regaló. Sentí la necesidad de romper esa foto que retrataba a mi padre de cuerpo entero. Pero como sucedía siempre, la guardé y arrojé el álbum en el cajón de mi escritorio, asegurándolo con llave. Mi hijo pequeño llegó llorando a mi despacho, diciendo que no lo habían dejado jugar con ellos. Lo tomé en brazos y traté de explicarle el bizarro mundo de los adolescentes. Pero ciertamente, ni yo lo entendía. Subí al cuarto de mi hija, ellos veían unas cosas en la computadora. Toqué la puerta y entré. Tu amigo tiene que irse ya. Dije mirando mi reloj, eran las 5 de la tarde. El muchacho se levantó con flojera, mi hija por supuesto se quejó. Lo siento hija, tengo que salir. Y nadie ajeno a la casa se queda aquí sin mi supervisión. Les dije. Ella se despidió de su amiguito, con un abrazo y él la besó en la mejilla. Enseguida lo escolté a la puerta, como un soldado lleva a un criminal a su celda. Ciertamente sentí deseos de llevarlo al cadalso por ese beso. Quise patearlo hacia afuera, pero me contuve. Después de todo, quizá mi hija sí desarrolló un gusto por el arte, aunque tatuado en el esmirriado cuerpo de ese jovencito. Pedí comida china, y llamé a mi vecina, una vieja que casi nunca tenía algo que hacer, para que cuidara a mis hijos, mientras yo estaba fuera. Esto ocasionó otra avalancha de protestas de mi hija, pero si he soportado por tantos años las de su madre, estoy preparado para todo. Debía ir a una universidad cercana a tomar medidas y a reconocer el espacio donde querían que realizara el mural. Los murales me encantan, y más cuando son al aire libre. Y ciertamente, adoro estar rodeado de jóvenes universitarios, todo lo cuestionan, todo les llama la atención. Son como niños, pero con la inteligencia y madurez para saber de lo que les hablas. Un profesor, que es mi amigo, me invitó a tomar unas cervezas en la taberna del campus. No pude negarme, así que le pedí a la señora Astor, que me cuidara a los niños unas horas más. Que no tardaría demasiado. Ella aceptó, aunque de mala gana. A las 10 de la noche me despedí de mi amigo, y regresé a casa. Todo estaba apagado cuando llegué. Quizás la decrépita cuidadora logró realizar un milagro, y los mandó a la cama temprano. Aunque me resultaba increíble. ¿Niños? Pregunté al abrir la puerta. Nadie respondió. Señora Astor. Grité también. Nadie respondió. Traté de encender las luces, pero no pude. Parece que estábamos teniendo una falla de energía.
Esta casa es vieja, y su instalación de luz debe estar dañada. Busqué una lámpara que guardaba en mi estudio de pintura, pero algo en el suelo me hizo tropezar. Era la vieja Astor. Ahogué un grito de horror cuando vi su rostro lleno de arrugas, aplastado contra el suelo, cuando un relámpago iluminó brevemente todo. Presa de un momento de terror, intenté correr hacia la calle, pero el vértigo me detuvo, y el pánico aceleró mi corazón. Cuando volví en mí, traté de moverla, pero no respondía. Señora Astor. Señora Astor. Le grité sin obtener reacción alguna. Traté de sentir su pulso, pero no supe cómo hacerlo. Tropezándome con todo lo que encontré en mi camino, llegué hasta el buró donde suelo dejar mi teléfono celular, pero no estaba ahí. Lo tenía en el bolsillo. Estaba en shock. Llamé a una ambulancia. Corrí por toda la casa buscando a mis hijos, armado con mi lámpara de mano. Ellos dormían en sus camas como unos angelitos. Les di un beso en la frente y esperé a que llegara la ayuda. La luz regresó minutos antes de que arribara la ambulancia. Subieron a la camilla a la vieja, y la taparon con una manta. Cuando terminé de dar mi declaración a la policía, todos se fueron. Eran las 4 de la mañana. Por suerte no quisieron hablar con los niños por ahora, y no tuve que despertarlos. Parecía que ellos no habían visto lo sucedido. Me arrastré hasta mi cama y dormí profundamente. Un grito me hizo despertar. El sol entraba ya por las cortinas. ¿Qué pasa, amigo? Le pregunté a mi hijo, que estaba parado junto a mí. ¿Dónde estabas? Me preguntó con aire triste. Lo lamento, hijo, pero ayer tuve mucho trabajo y no pude regresar temprano. ¿Dónde está tu hermana? Interrogué poniéndome el pantalón. Desayunamos y se fue a ver a su amigo. Me ordenó que no te despertara. Acotó. Claro que lo hizo, protesté sintiendo un dolor punzante en las sienes. Las cervezas que me había tomado anoche me estaban pasando la cuenta. Eran las 12 del día. Le pregunté a mi hijo si todo había salido bien ayer, con la señora Astor, y me dijo que sí. Que nada extraño había pasado. Solo que era una mujer muy gruñona, y que los había mandado a dormir a las 9 en punto. Sonreí. Un rato más tarde, recibí la llamada de un detective, tenía que presentarme a declarar. Era parte de la investigación de rutina, pues la señora Astor había muerto en mi casa esa noche. Llamé por teléfono a Jessica, para que viniera a cuidar a su hermano, pero no respondió. Maldición. Exclamé golpeando una lámpara. ¿Crees que estarás bien si te dejo solo una hora? Le pregunté a mi hijo. Pareció emocionarse. Estaré muy bien. Exclamó con una gran sonrisa en su rostro. Muy bien, no le abras absolutamente a nadie. A menos que sea tu hermana. Si sucede cualquier cosa, me llamas a mi celular. Le indiqué poniéndome un abrigo. Noviembre hacía que los días comenzaran a soplar con gélidas intenciones. Cálmese. Me pidió el detective asignado al caso. Es solo un cuestionario de rutina que aplicamos en estos casos. ¿A qué se dedica? Soy pintor. ¿Hace cuánto conocí a la señora Astor? Poco más de un año. Respondí nervioso. Este tipo de interrogatorios siempre son algo intimidante, aunque uno sea inocente como un feligrés. ¿Por qué se encontraba la señora en su domicilio? Le pedí que cuidara a mis hijos, mientras yo iba a la Universidad Nacional, a realizar los arreglos para un mural que me han encargado pintar. Muy bien, comentó el detective. Mientras, el que parecía ser su secretario tomaba notas. ¿A qué hora regresó a su domicilio, y se dio cuenta de lo sucedido? Alrededor de las 10:30. Tal vez las 11, no estoy seguro. La luz se había ido, y me tropecé con la señora Astor. Ella estaba tirada en el suelo, en el interior del estudio donde realizo mis pinturas. ¿Cómo era su relación con la señora? Cuestionó. Era una de esas preguntas extrañas que te ponían en aprietos. Por un minuto dudé entre decir la verdad, que aquella mujer hacía un montón de cosas que me exasperaban, o mentir para no parecer sospechoso. Nos llevábamos bien. ¿Usted la asesinó? Preguntó de repente, ocasionando que me quedara sin palabras. Yo no haría algo así.
Jamás, bajo ninguna circunstancia. No, yo no la asesiné. Respondí indignado. Ellos soltaron una risita burlona. Tranquilo, hombre. Sabemos que no. El análisis de los doctores indica que la señora murió de un paro cardíaco. La mujer presentaba desde hacía varios años problemas del corazón. Tal vez cuando se fue la luz se asustó, ya era una persona vieja. Tarados, pensé sin ocultar una mueca de molestia. ¿Me necesitan para algo más?, les pregunté. No por el momento, esperamos cerrar el caso en unos días. Esperemos, dijo el otro mirándome con un aire misterioso. Bueno, siendo así me voy. He dejado a mi hijo solo en casa. Por supuesto, respondieron. Estreché sus manos, y salí de ahí. Cuando llegué a mi casa noté un silencio espectral en el ambiente. Era seguro que mi hija no había llegado. Julián. Grité para localizar a mi hijo, pero este no respondió. Julián. Volví a gritar. Lo busqué en su cuarto, pero entonces, un presentimiento me dijo que corriera a mi estudio. Ahí estaba, dibujando, como siempre. Tirado sobre un montón de hojas. ¿Qué haces, pequeño?, le pregunté dándole un beso en la cabeza. Dibujando, respondió con una seriedad de adulto, concentrado en sus trazos. En ese instante me di cuenta de que había montones de puertas dibujadas en todas las hojas. Las levanté y las miré extrañado. Eran portones y entradas, de todos los tamaños y colores. ¿Por qué dibujas tantas puertas?, le pregunté con una sonrisa. Mi hijo no respondió. Julián, ¿por qué dibujas tantas puertas?, volví a preguntar. Porque la cabaña no tiene puerta, respondió con infantil lógica. ¿La cabaña de mi pintura?, interrogué. Sí. La cabaña de tu cuadro no tiene puerta. Y debería tener una. No supe qué contestar. Quizás solo suspiré. Acaricié de nuevo su cabecita, y salí de mi estudio. Todo esto de cuidar a mis hijos, y la muerte de la señora Astor, me estaba poniendo muy tenso. Necesitaba ayuda profesional. Desestresarme un poco. Ya saben, una mujer. Pero ni eso podía hacer ahora que mi privacidad se veía invadida como Normandía. Me asomé por la ventana, y vi llegar a mi hija de la mano de aquel extraño jovencito. Vi que se despedían con un beso, y que el sinvergüenza la tocaba por debajo de su falda. Es un mal momento para ti, graffiti con pies, exclamé. Salí casi corriendo hasta ellos, y zarandeé al muchacho. Lo admito, tal vez exageré un poco. Le grité que no quería verlo por ahí nunca más. Mi hija se metió corriendo hasta su cuarto, en un típico berrinche adolescente. Yo también deseaba hacer un berrinche por todo esto. Era demasiado para mí. Quería gritar. Por suerte, terminaría pronto. Mi esposa se llevaría a estas adorables plagas en unos cuantos días más. Me tumbé en el sofá que tengo en la salita de estar, y me dormí un rato. Necesitaba que todos los sistemas de mi cerebro se reiniciaran. Mira lo que Julián ha hecho. Vino a decirme mi hija, despertándome de mi tranquilo sueño. Julián tenía la cabeza baja, en actitud de regañado. En la pared, a un lado de mi pintura, había dibujado una puerta con sus crayolas. Era un portón grande, quizás de su altura. Ya sabes que las paredes no se rayan. Le grité tratando de borrar aquellos trazos, firmemente marcados en el muro. Julián no dijo nada. Su obsesión por las puertas me estaba inquietando. No sé si era una de esas cosas psicológicas por las que los chicos pasan a determinada edad, pero fuese lo que fuese, sería mejor acudir con un profesional. Píntale una puerta a la cabaña, dijo Julián de repente. Basta, grité exasperado, limpiando sin mucho éxito los rayones de la pared. Ve a tu cuarto. Julián dio media vuelta y subió a su habitación. Joder, exclamé sentándome en el suelo. Telefoné a una amiga que era psicóloga, y le pregunté si podía hacerle una consulta.
Ella me dijo que me recibiría mañana en su oficina, pero que fuera solo, para que le platicara lo que sucedía. Y ya después atendería al niño, si era necesario. Lo más seguro era que estuviese usando la táctica de hacérsela difícil. Esa tarde fuimos a dar las condolencias a los familiares de la señora Astor, quienes ya habían viajado hasta este lugar. Mis dos hijos iban muy serios. Julián estaba enojado por el regaño de hace un rato, y Jessica me fulminaba con los ojos por haberle corrido a ese barbaján. También el traje me estaba asfixiando. Por la noche vi una película con mis hijos, en la computadora, y luego nos fuimos a dormir. Discúlpame por lo de esta tarde. Le dije a mi hijo, y él dijo que estaba bien, y me dio un beso. Antes de apagar la luz y salir de su cuarto, pensé en preguntarle una vez más acerca de las puertas, pero desistí, no me diría nada y no lo culpo. No soy una persona confiable, mucho menos un buen padre. Dormimos tranquilamente, hasta que el sonido del timbre nos despertó a las 10 de la mañana. Me puse mi bata y bajé a revisar quién era. Se trataba del detective. Adelante, le dije abriendo la puerta. Le pedí que se sentara en un sillón, y yo me senté en el de enfrente. Disculpe la molestia, dijo él, pero dada la nueva evidencia encontrada, necesitamos una segunda declaración. ¿Qué evidencia? Pregunté mirando el techo. Le hacía falta algo de pintura. La señora Astor tenía golpes en el cuerpo. No eran mortales, golpes de amague. Quizás estamos ante un caso de homicidio involuntario. ¿Qué insinúa? Le pregunté molesto. Nada, usted está fuera de sospecha. Hemos confirmado su coartada. Pero pudo ser alguien que se metió a su casa, o alguien que conocía a sus hijos. ¿Le importa si les hago unas preguntas? Sugirió con un gesto de súplica. Por supuesto que me importa, ellos no tienen nada que ver con esto. Ya le dije, ella vino a cuidarlos, nadie más estaba aquí, luego simplemente la encontré tirada en mi estudio, donde realizo mis pinturas. ¿Y por qué entraría ahí la mujer, en primer lugar? Interrogó el detective. No lo sé, respondí, quizás correteaba a mi hijo. Estaban jugando y su corazón no resistió. Ella murió de un ataque cardíaco, como dijeron los médicos. El detective sonrió. Por eso mismo, para cerrar el caso, déjeme hablar con los niños. No, ellos no pasarán por esto, y de cualquier manera, no tienen nada que ver. Ella murió por causas naturales. Esos golpes, seguramente ya los tenía desde antes. Vaya a interrogar a su familia. Eso haré. Aseguró el detective levantándose, gracias por su ayuda. Lo acompañé hasta la puerta. Espere, dije antes de cerrar. El chico con tatuajes. ¿Cuál chico con tatuajes? Preguntó el detective. Mi hija acaba de conocer a un chico de por aquí. Tiene un aspecto extraño, y una actitud osada y peligrosa. No me inspira confianza. Quizás vino a buscar a mi hija, ella no lo dejó pasar y él la atacó. No lo sé. Estupendo. Festejó el detective anotando todas mis palabras en su libreta. ¿Sabe usted dónde vive? Lo lamento, pero no. Lo conozco muy poco, pero le preguntaré a mi hija, y le informaré en cuanto lo sepa. Excelente, dijo el detective y me dio una tarjeta. Este es mi número personal, tenga usted la confianza de llamarme a cualquier hora. Así lo haré. Prometí y le cerré la puerta. Esperaba que aquel escenario que había imaginado en un segundo, no fuese cierto. Y que mi hija no se estuviera relacionando con un malhechor, pero era una posibilidad. Conducido por estos pensamientos, le dije a mi hija que quería hablar con ella. La llevé hasta mi despacho y cerré la puerta. No quería que mi hijo escuchara nada acerca de cómo había muerto la señora Astor, ni todo este drama. ¿Qué pasa, papá? Estás más insoportable que de costumbre, atacó apenas sentarse en una de las sillas de mi pequeña oficina. Esto es importante, Jessica. El día que vino a cuidarlos la señora Astor, tu amigo, el chico tatuado, ¿vino a verte? No, respondió ella luego de pensarlo un segundo. Me pareció que lo había considerado por un momento. Debes decirme la verdad, es importante, no lo protejas, a la larga sería peor para él, insistí.
No vino a verme, dijo molesta. Te pregunto porque alguien le hizo daño a la señora Astor. Alguien la llevó hasta mi estudio, y la golpeó. Es importante que seas sincera. Si tu amigo es un criminal, podría hacerte daño también a ti. Mi hija respiró para tranquilizarse, pero luego gritó. No vino a casa, ¿qué más quieres que diga? Nicolás no regresó ese día. O tal vez no lo viste, dije dilucidando otro escenario. Mi hija volteó los ojos, y pateó una pila de papeles. Dame su número de teléfono, y su dirección. Ordené. Ella aceptó de mala gana. Llamé al detective y le entregué estos datos. Él me agradeció y nos despedimos por ahora. Cuida a tu hermano, le pedí poniéndome un abrigo. Cierren la puerta, y nada de llamar a tu amigo. Jessica encontró sobre la mesita el papel donde había anotado que tenía una cita con Alicia, por lo que se puso frenética. Tengo que quedarme en casa, pero tú te vas con una de tus zorras, cuestionó. Oye, le grité, no es una de mis zorras, y no uses ese lenguaje. Es una profesional, aseguré. Bueno, eso ha sonado peor. Quiero decir que es una psicóloga. Le dije enseñándole su tarjeta. Alicia refunfuñó, pero aceptó cuidar a su hermano. Esa tarde tenía que contarle a mi amiga todo lo que pasaba con mi hijo. Me hizo esperar en su estancia, a veces atiende de emergencia a alguno de los enfermos que vienen aquí, solicitando verla fuera de horario, para que palmee sus espaldas ante crisis imaginarias. Si lo pensaba bien, yo estaba actuando igual que ellos. ¿Qué edad tiene tu niño?, interrogó Alicia poniéndose los lentes, mirando algunos de los dibujos que le había llevado. 5 años. Respondí nervioso, jugando con mis dedos. Ella se quedó mirando aquellas puertas dibujadas en las hojas de papel. Explícame qué es lo que pasa, pidió sin dejar de revisar los infantiles trazos de mi hijo. Julián se comenzó a obsesionar con una pintura que hice. Siento que lo impactó demasiado. Es una cabaña en medio de la nada. Incluso se puso frenético cuando traté de venderla. Alicia me miró por encima de sus anteojos redondos. Pinté la cabaña sin puertas, y esto le molestó muchísimo. Esa es la razón de que se obsesionara con la idea de que debería tener una. Es algo normal, y yo estoy haciendo escándalo por nada, ¿verdad? Esa pintura es como el vínculo entre nosotros, y por eso le da tanta importancia, le pregunté. No. Dijo buscando algo en su cajón, no creo que necesites de un psicólogo, me dijo encontrando una tarjeta entre sus cosas. Ella es una amiga mía. Es algo controvertida. Su profesión escapa de las ciencias lógicas y prácticas en las que creemos, pero dale una oportunidad. El caso de tu niño me ha llamado la atención, porque no es el único. Escucha lo que ella tenga que decirte, y si no te convence, regresas conmigo y veremos qué hacer. ¿A qué se dedica tu amiga?, le pregunté inspeccionando la pequeña tarjeta negra. No me agradaba el matiz esotérico del ojo grabado en el reverso. Es una vidente. Hice un gesto al escuchar esto. No me veas así, escucha lo que tiene que decirte. Ella tiene casos muy parecidos al de tu hijo. Si no te ayuda, o te perturba demasiado escucharla, regresas conmigo. Pero en mi opinión, tu hijo no sufre de un trastorno psicológico. Esto no es nada que yo haya visto, me dijo levantando una de las tantas puertas que había dibujado Julián. Salí de su despacho con ciertas dudas, siempre se me hizo muy estúpido creer en todo eso del otro mundo. ¿Por qué demonios habían de quedarse los espíritus de gente muerta vagando por aquí? Yo siempre he creído que somos hardware y software, como el de una computadora, y cuando nuestro hardware se destruye, simplemente nos desintegramos en la nada, como la poderosa mente de un ordenador. La vidente, que se hacía llamar Alba, se hallaba en una zona céntrica de la ciudad, de buen estrato social. Parece que le ha resultado redituable estafar a los ingenuos.
Realmente, si mi amiga no me la hubiese recomendado, jamás habría pisado este lugar, tan lleno de gente supersticiosa. Algunos incluso traían figuras de santos, o de la muerte. Me sentí incómodo rodeado de ellos. Pase, me dijo uno de los ayudantes de la bruja. Quizá mi amiga le había telefoneado, y por eso me atendería antes que a toda esa bola de crédulos. Hola, le dije extendiendo mi mano por encima de su pequeña mesita, cubierta con un mantel verde, y una franela roja. Enséñame los dibujos, me pidió sin más. Saqué las hojas de mi portafolios, y se las entregué. La pitonisa, a pesar de estar ataviada con toda clase de colgantes y escapularios, no parecía una estafadora. Sus ojos serenos, expresaron un miedo, o una incomodidad instantánea. ¿Hace cuánto que dibuja estas puertas?, me preguntó. Hace unos días, cuando terminé de pintar una cabaña en un lienzo. Le pareció muy extraño que la dibujara sin una, así es que se obsesionó y comenzó a dibujar muchas puertas. Eso no es lo que sucede, tu hijo no está obsesionado, señaló nerviosa. Su expresión me pareció fingida, y al instante me sentí ridículo por estar ahí. Mira, me dijo mostrándome un archivo. Abrí el folder y encontré las fotos de varios niños extraviados. Junto al expediente de cada uno de ellos, se encontraban dibujos de puertas. Las puertas habían sido dibujadas en papeles, muros, y hasta en cuadros al óleo. Me quedé sin voz, no pude decir nada. Luego de ver y leer los archivos, le sostuve la mirada a la vidente. ¿Qué está sucediendo?, le pregunté. De cada 20 desapariciones de niños, 3 de ellos han dibujado puertas, y tienen padres que se dedican a la creatividad. Al arte, señaló. No entendía nada. Me enseñó otro archivo, que estaba apartado de los demás. Era una niña pequeña, casi de la misma edad que mi hijo. Junto a su expediente, estaban unos dibujos muy extraños. Había dibujado una y otra vez a un hombre muy alto y delgado, con la cabeza pequeña, que parecía salir del muro. ¿Qué es esto?, pregunté sintiendo un escalofrío. Es lo que parece. Algo completamente extraño y desconocido. Algo de otro mundo, o de otra dimensión a la que la gente ordinaria no tenemos acceso. Me pidió que le pasara el dibujo, donde aquel ser extraño se asomaba, y me hizo notar que de hecho, salía del dibujo de una puerta. La niña realizó estos dibujos en una sesión de hipnosis. Y quedaron registradas grabaciones donde hablaba de ellos. Esas grabaciones están en poder del Centro de Neurología Avanzada, por supuesto. Ella afirmaba que se hacían llamar los cuidadores. La niña los describió como hombres de piel blanca, de figura alargada, y cabezas diminutas, que viven en los muros de las casas. Ellos les piden a los niños pequeños que los dejen salir. Y para salir de los muros, necesitan puertas. ¿Puertas?, le pregunté, entre burlón y atónito. Me resultaba imposible creer nada de lo que escuchaba. Lo sé. Suena ridículo. Pero si ellos son seres que provienen de otra dimensión, quizás los niños sean su enlace con este mundo, y logran proyectar la energía que abre su dimensión, por medio de la mente abierta y creativa de los menores. A través del convencionalismo, una idea, el símbolo universal. Una puerta. Estos cuidadores, como dijo la niña que se hacían llamar, se dedican a proteger a los niños, y a hacer travesuras a los adultos. Sin embargo, llegado el momento, se roban a alguno de ellos, se lo llevan a su dimensión. Dios sabrá para qué. Me levanté de la silla, esta vez convencido de que mi hijo corría peligro. Si lo que decía aquella mujer tenía algo de certeza, no tenía tiempo que perder. Disculpe, le dije, y salí corriendo. Me subí a mi automóvil y aceleré a tope. Mi hija, como de costumbre, no respondía al celular. Llegué hasta mi casa, y atravesé la puerta de entrada gritando los nombres de mis hijos, pero nadie respondió. Recorrí la casa de arriba a abajo. No había nadie. La casa estaba vacía. Mi corazón casi se sale de mi pecho. No sabía qué hacer, así que llamé a la policía para notificar la desaparición de mis pequeños. Ellos dijeron que en breve estarían aquí. En ese momento llegó mi hija.
¿Dónde estabas?, grité al verla entrar. Fui a ver a Nicolás. Me habló para decirme que le habías enviado a la policía, que lo acusaste de haber golpeado a la señora Astor. Necesitaba que testificara frente a la policía, que él no estuvo aquí. Te lo dije. ¿Dónde está tu hermano?, le pregunté. Ella se contrarió y corrió a buscarlo a su cuarto. Lo dejé aquí, papá, te lo juro. Le indiqué que no saliera, que no le abriera a nadie. Incluso cerré la puerta con llave, para que él no pudiera salirse. Dijo sollozando. No podía ser que la pitonisa tuviese razón. Era absurdo pensar que un ser de otra dimensión se lo hubiese llevado. Mi corazón golpeaba mi pecho, y tenía la presión tan alta que sentí que todo me daba vueltas. Corrí al estudio, hacia mi pintura, y al verla me dejé caer al suelo. Julián le había pintado una puerta a la cabaña utilizando mis pinturas de óleo. Un portón grande que se encontraba abierto. ¿Qué haces ahí tirado? Hay que llamar a la policía, gritó mi hija al verme postrado ante mi gigantesca obra de arte. Ya lo hice. Respondí sin expresión en el rostro. Las patrullas llegaron escandalizando a todo el vecindario. Los vecinos se aglomeraron en nuestro patio, y los oficiales trataron de dispersarlos y abrirse paso. Me hicieron las preguntas de rutina, y dijeron que utilizarían todos los recursos para encontrarlo, pero que debíamos ayudarles a hacerlo. Yo no estaba tan seguro de que su búsqueda en el mundo real diera resultados. Ellos no conocían toda la información. No la comprenderían, no la creerían. En ese momento llegó una mujer con mi hijo de la mano. Los oficiales la amenazaron con la pistola, y ella se tiró al césped, con las manos en la cabeza. Mi hijo corrió a abrazarme. Levantaron a la mujer, quien explicó que mi hijo se había metido a su casa, a jugar con su hijo. Julián confirmó esta historia, y la policía la dejó ir. Tuve que disculparme con la policía y pasó un largo tiempo antes de que se compusiera todo este alboroto. Cosa que finalmente pasó. Las patrullas se fueron, y en mi patio ya solo quedaba uno que otro mirón. Mis hijos y yo nos metimos en la casa. Llevaba cargando mi pequeño. Estaba realmente aliviado de que todo eso hubiese terminado. Esa noche dormí abrazado con mi hijo, y cerré la recámara con llave por si las dudas. Al despertar me sentí ridículo por todas estas precauciones. Me sentí estúpido por creer en todas las mentiras y supersticiones de la vidente. Por ser presa de las paranoias infantiles de la gente. Sin perder más tiempo, llevé a los niños de vuelta con su madre. Ella los abrazó y les preguntó si yo había sido bueno con ellos. Jessica me volteó a mirar y respondió que lo había intentado. Cuídalos bien. Le pedí metiéndome en mi automóvil, y regresando a la tranquilidad de mi casa. Debía reparar la obra que ya le había vendido a aquella señora rica. Tenía que borrar la gran puerta que Julián le había pintado. Antes que nada, quise relajarme un poco, así que me metí a mi despacho. El cajón de mi escritorio estaba abierto y se deslizó suavemente hacia afuera. Esto me sorprendió un poco, pero, dado todo lo sucedido recientemente, agradecí que mis hijos estuviesen bien. Aún se habían husmeado un poco entre mis cosas. Abrí el álbum de fotos y comencé a inspeccionarlas, trayendo conmigo esos viejos recuerdos que me hacen sentir un insólito alivio, un descanso de este tiempo que nunca se detiene. Ya sé, suena extraño, pero no hay otra razón para ver retratos que no sea fugarse del presente. Sentí una palpitación extraña en mi pecho, y un vértigo inexplicable, cuando no pude encontrar por ningún lado la fotografía de mi infancia. ¿Quién hubiese dicho que me angustiaría tanto por no encontrar el retrato del niño sucio? El recuerdo de mi arruinada infancia. Llamé por teléfono a los niños, y les pregunté si ellos la habían tomado. No voy a enojarme, comenté. Ambos se pararon frente a la cámara de su tableta, y con la mirada más sincera que tenían, me aseguraron que no la habían agarrado. Lo que más me sorprendió, fue que Jessica se prestara al interrogatorio. Parecía más tranquila en casa de su madre, más obediente. Les di las gracias e iba a colgarles, pero mi hija, tomando el teléfono, preguntó si podía hablar conmigo. Quería preguntarme si era posible que pasara conmigo el próximo fin de semana. En ese momento entendí por qué había estado tan cooperativa.
Deseaba ver a su amiguito de los tatuajes. Es cierto, no ha hecho nada malo. Acepté. Aún así, te lleva como 3 años. Argumenté. Ella me hizo ver que yo le llevaba 8 años a su mamá. No lo sé, hay algo que me da desconfianza en ese chico. No me gustan sus tatuajes. Es que son demasiados. Papá, protestó mi niña. Tú nos has enseñado a no juzgar a la gente por su apariencia. ¿O acaso no nos contaste que, cuando estabas en el instituto, y salías con mamá, sus papás te trataban mal porque traías el cabello largo, y la barba con trencitas? Cuestionó. Su hermano empezó a reírse en el fondo. La miré unos segundos. Está bien. Puedes venir el fin de semana. Pero si ves a ese chico, que sea dentro de la casa. No quiero que te lleve a algún lugar extraño en su moto. Papá, él no tiene moto. Es un chico tranquilo. Espetó. Está bien, princesa. Los veo el fin de semana. Dije mandándoles un beso y colgando. Regresé a mi estudio y preparé mis pinturas, para componer la obra de la señora Astor. Miré la puerta que había trazado mi hijo, y sonreí. Sus trazos, aunque infantiles, eran buenos. La puerta que había pintado era bastante realista. Tenía la magia en sus genes. Cuando estaba por tapar sus pinceladas con las mías, me comencé a sentir incómodo. Tuve la molesta sensación de que alguien me estaba observando. Una intranquilidad se adueñó de mí. Me quedé quieto durante un minuto, pero cuando la sensación desapareció, comencé a pintar. Me concentré tanto en lo que estaba haciendo, que terminé agregando una segunda cabaña. El momento era perfecto, y me dejé llevar por la música grandiosa. Esperaba que la señora Thunberg no lo notara. El fin de semana vinieron mis hijos, y todo fue armonía y felicidad, hasta que llegó él, el chico de los tatuajes. Le abrí la puerta con fastidio y le dije que mi hija bajaría en cualquier momento. Acababa de meterse a bañar. ¿Y cómo te llamas?, pregunté, para hacer menos incómodo el momento. Nicolás. Pero me dicen Nico. Respondió curioseando una pintura que tenía colgada en la pared de la estancia. Nico. Repetí burlón. ¿Y a qué te dedicas, Nico? ¿Trabajas, o estudias? Quise saber. El chico se dio la vuelta. Trabajo con niños. Respondió. En ese momento, me di cuenta de que tenía un tatuaje muy extraño en el brazo. Diferente a todos los demás. Se trataba de un niño. Estaba de pie, mirando hacia enfrente. Algo en él me pareció muy familiar. Su hija es una niña asombrosa. Bueno, una chica asombrosa. En verdad, le aseguro que mis intenciones con ella son buenas. Explicó. No lo escuché. Mi hija bajó, y lo saludó con un beso en la mejilla. El chico me dio las gracias por permitirle pasar la tarde con nosotros, y se fue a la sala a ver televisión con Jessica. Casi a la hora de la comida, mi hijo entró en mi estudio, y me entregó la fotografía que había perdido. No me había querido decir que él la tenía, porque pensó que iba a regañarlo. Cuando la vi, me quedé atónito. Mi respiración se hizo pesada y difícil. Ya solo quedaba el árbol seco y viejo. Y el niño sucio, y harapiento, había desaparecido. Sentí un terror absoluto, y luego una inexplicable calma. Les pedí a mis hijos que subieran a sus cuartos, y que ordenaran una pizza, mientras conversaba con Nicolás. Tú te lo robaste. Lo acusé. Aún sin saber del todo de qué lo acusaba. Él está bien. No soy una criatura malvada. Ayudo a los niños que sufren. Y él sufría a través de usted. Los recuerdos son seres vivos. Usted lo torturaba, cada vez que lo miraba con lástima, y con rencor. Atrapado ahí, en el desolado paisaje de su infancia. Ahora está en un mejor lugar. Lo tendré conmigo hasta que pueda liberarlo en mi mundo. Mientras tanto, vamos, quisiera comer una última pizza de este lugar. Son lo mejor. Los cuidadores tienen varias formas y apariencias. E incluso los más extravagantes, no les harán daño a los niños. Solo quieren llevarse a aquellos que están en agonía. Como mi niño interior.
Y así ha terminado esta historia. Espero que les haya ayudado un poco en su encierro. Les deseo lo mejor. Me gustaría leer todas sus preguntas, consejos, opiniones, saludos, loas, críticas, e inquietudes. Nos veremos más pronto de lo que imaginan con historias nuevas, universos que colisionan, y se relacionan. Les mando un abrazo a mis suscriptores, y un beso helado a mis bellas suscriptoras. Y a mis patrocinadores, las ideas. Cuídense mucho. Adiós.